Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema tiro parabólico horizontal. Esta presentación está realizada por Anaya Bulter Alexa y Martínez Ayala Mayra del grupo 314. Para comenzar, vamos a definir qué es el tiro parabólico o el movimiento parabólico. Es el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una curva abierta formada por dos líneas o dos ramas simétricas respecto de un eje y que todos sus puntos están a la misma distancia del foco o del punto y de la directriz, la recta perpendicular al eje. ¿Qué es? Se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un objeto al ser lanzado horizontalmente al vacío, resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y otro vertical, el cual se inicia con una velocidad cero y va aumentando en la misma proporción de otro cuerpo que se dejará caer del mismo punto y en el mismo instante. La forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto a un eje y con un solo foco, es decir, una parábola. Por ejemplo, en la figura se grafica el mismo tiempo de dos Angry Birds, solo que el Angry Bird del lado derecho es lanzado con una velocidad horizontal de 15 metros sobre segundo. Al término del primer segundo, ambos pájaros han recorrido 4.9 metros en su caída. Sin embargo, el pájaro de la derecha también ha avanzado 15 metros respecto a su posición inicial. A los 2 segundos, ambos pájaros ya han recorrido 19.6 metros en su caída, pero el pájaro de la derecha ya lleva 30 metros recorridos como resultado de su movimiento horizontal. Si se desea calcular la distancia recorrida en forma horizontal, puede hacerse con la expresión distancia es al igual a velocidad por tiempo, pues el pájaro lanzado con una velocidad horizontal tendrá una rapidez constante durante su recorrido horizontal e independiente de su movimiento vertical originado por la aceleración de la gravedad durante su caída libre. Ahora vamos a hablar sobre las fórmulas, cómo podemos aplicarlas. El cuerpo en movimiento parabólico horizontal puede ser cualquier cosa, tal como una pelota de tenis, un dardo, una gota de agua, y estos son considerados como proyectiles. El significado de proyectiles en física se refiere a cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza. Aquí nos muestra cómo podemos calcular el eje horizontal o el eje X, cómo podemos calcular su posición. Tenemos que X es igual a X inicial más la velocidad de X multiplicada por el tiempo. Su velocidad se calcula como la velocidad de X o la velocidad inicial de X. Esto es igual a CTE. ¿Qué significa CTE? Significa constante. Como sabemos, el valor de X es algo que no varía, siempre va a estar constante. Su aceleración es igual a cero y para calcular el eje vertical o el eje de Y, tenemos la fórmula que Y es igual a la altura menos un medio multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y para calcular su velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. La aceleración de Y es igual a la gravedad. En esta imagen igual nos muestra las fórmulas de cómo podemos calcular el tiempo, que es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura sobre la gravedad, la velocidad de Y, que es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad por la altura, y la velocidad inicial o la velocidad de X, que es igual al rango o el alcance multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad dividida entre 2 por la altura. La altura se puede calcular como un medio multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado y el rango o el alcance se puede calcular como la velocidad inicial multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la altura entre la gravedad. Componentes. Resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, horizontal, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre, o sea, vertical. En la siguiente figura se mira Y que representa la altura, X que representa el alcance, observamos la parábola
y al inicio vemos v, que es la velocidad horizontal. Algo más que podemos identificar es que cuando el cuerpo llega a detenerse, se forma una descomposición vectorial. Podemos observar una velocidad en X, una velocidad en y la velocidad resultante o la velocidad con la que el objeto choca contra el suelo. En esta parte nos explica las fórmulas de cómo podemos obtener los valores. Recordamos que el parcial anterior vimos este tema y se utilizan las mismas fórmulas. Para calcular la velocidad del eje X es igual a la velocidad resultante multiplicado por el coseno del ángulo. La velocidad del eje Y es igual a la velocidad resultante multiplicado por el seno del ángulo. Y la tangente del ángulo se calcula dividiendo la velocidad de Y sobre la velocidad de X. Igual si no conocemos el valor del ángulo, utilizaríamos la fórmula de la tangente inversa. Y si no conocemos nuestra velocidad resultante, utilizamos el teorema de Pitágoras. Alcance. Se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta el suelo. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente sustituyen la ecuación de la componente horizontal de la posición. Ahora vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo nos muestra el problema de que una pelota es lanzada horizontalmente desde una ventana con una velocidad inicial cuya magnitud es de 10 metros sobre segundo y cae al suelo después de 5 segundos. Nos pide calcular a qué altura se encuentra desde la ventana y a qué distancia cae la pelota de la base del edificio. Lo primero que vamos a realizar para resolver este problema es identificar nuestros datos. Sabemos que tenemos la velocidad inicial, que es igual a 10 metros sobre segundo, el tiempo, que es igual a 5 segundos, y la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La distancia horizontal y la altura son los datos desconocidos. Entonces, elegiremos las fórmulas que nos vayan a servir para resolver este problema, que en este caso se utiliza la fórmula del tiempo, que es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura sobre la gravedad. Como no conocemos la altura, tenemos que despejarla. Como tenemos una raíz cuadrada, pasa del otro lado el tiempo como al cuadrado, que es igual a 2 multiplicado por la altura sobre la gravedad, y lo volvemos a despejar, que queda 2 multiplicado sobre la altura igual al tiempo al cuadrado multiplicado por la gravedad, y la altura queda al tiempo al cuadrado multiplicado por la gravedad entre 2. Entonces esa fórmula es la que nos va a servir para la pregunta número A, y nos queda que la altura es igual a 5 segundos al cuadrado multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2, que nos da un resultado de 122.5 metros. Para la pregunta B, utilizamos la fórmula de la distancia horizontal, que es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, y sustituimos los valores en nuestra fórmula, que queda 10 metros sobre segundo por 5 segundos, que es igual a 50 metros. El ejemplo 2 dice que se lanza una piedra horizontalmente a una velocidad de 25 metros sobre segundo desde una altura de 60 metros. Nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, la magnitud de la velocidad vertical que llega a los 2 segundos y la distancia horizontal a la que cae la piedra a partir del punto desde donde fue arrojada. La forma de resolver es muy fácil. Los datos nos indican que la altura es 60 metros, la velocidad horizontal es 25 metros sobre segundo y el tiempo a caer, la velocidad vertical a los 2 segundos y la distancia horizontal son los datos que debemos de encontrar. Para encontrarlos utilizamos la fórmula de tiempo al caer es al igual a la raíz de 2 por la altura entre la gravedad. Para obtener la velocidad vertical a los 2 segundos, nada más multiplicamos la gravedad por el tiempo
y para obtener la distancia horizontal multiplicamos la velocidad horizontal por el tiempo. Entonces, para el tiempo a caer solamente sacamos la raíz de 2 por 60 entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da como resultado 3.5. Para la velocidad vertical a los 2 segundos multiplicamos 9.88 metros sobre segundo al cuadrado por 2 y nos da como resultado 19.6 metros sobre segundo. Y para la distancia horizontal multiplicamos 25 metros sobre segundo por el tiempo que obtuvimos, que era 3.5, y nos da como resultado 87.5 metros. Con esto concluimos nuestra videoexposición. Esperamos que no haya ninguna duda y agradecemos su atención.